Hola a todos. Esta semana se está llevando a cabo en Argentina el Censo de Población, Hogares y Vivienda 2010, por lo que nos pareció una buena oportunidad para hablar de la importancia de esta herramienta para el urbanismo y de algunos de los datos que podemos obtener de ella. El Censo de Población recoge información sobre condiciones sociales, económicas, habitacionales de la población. Se realizan o deberían realizarse cada 10 años para facilitar la comparación entre países, ya que se realizan de manera simultánea. Este censo debió realizarse en 2020, pero por la pandemia se retrasó y por eso se está realizando en este momento. En Argentina, quien coordina el operativo del censo y luego procesa los datos obtenidos es el INDEC. A partir de este censo se van a obtener datos que van a guiar todo tipo de decisiones por los próximos 10 años. Por ejemplo, de acuerdo a la cantidad de habitantes que se detectan en cada una de las provincias, es que se asignan los presupuestos provinciales. Los datos provisorios se van a conocer dentro de poco, pero los definitivos seguramente demoren y se conozcan recién el año próximo. Antes hablamos de la importancia del censo en el urbanismo, pero para dar a esto un contexto, tenemos que mencionar que la planificación urbana, como toda acción de gobierno, forma parte de la política pública. Y que hoy en día el enfoque que está en auge en ese sentido es el de las políticas públicas basadas en la evidencia. Esto es tomar datos empíricos como base para formularlas. Las ventajas de este enfoque son que ayuda a garantizar que esas políticas respondan a necesidades reales de la comunidad y por lo tanto se obtengan mejores resultados. También sirve para detectar cuestiones que requieran de atención inmediata. Puede mejorar el proceso de toma de decisiones al generar y compartir información respecto a cuáles políticas funcionan y cuáles no. Y esto a su vez ayuda a reducir el gasto gubernamental, ya que evita que se dirijan a políticas ineficaces. Cuando hablamos de datos empíricos, hablamos de dos tipos de datos: los cualitativos, que se muestran en forma de palabras, recogen opiniones, motivaciones, etc., y los cuantitativos, que se basan en la medición numérica y el análisis estadístico de variables. Pero es importante destacar que estos dos datos se trabajan de forma complementaria. Unos nos ayudan a explicar los otros. Los datos cualitativos provienen de encuestas con preguntas abiertas, de entrevistas, grupos focales, observación, etc. Mientras que los datos cuantitativos provienen principalmente de censos, encuestas con opciones, relevamientos o conteos, entre otros. Acá vemos la comparativa entre una encuesta cerrada y una abierta. En la cerrada hay opciones y por lo tanto puedo obtener porcentajes o cantidades de respuestas de cada una de esas opciones, lo que es un dato cuantitativo. Mientras que en la encuesta abierta, aquella que hace una pregunta y se responde sin ningún tipo de limitación, lo que obtenemos es un dato cualitativo, que es mucho más difícil de contar, de procesar. Si vamos a hablar de datos empíricos, nos interesa marcar la diferencia entre un censo y una encuesta. La principal diferencia es que el censo involucra al total de la población que se quiere estudiar, mientras que en la encuesta se define una muestra representativa del total de la población. Esto hace que el operativo del censo sea mucho más costoso y por lo tanto deba realizarse de manera más espaciada, mientras que en la encuesta se puede realizar con mucha mayor frecuencia. En ambos casos hay una metodología definida. Por eso, por ejemplo, en el censo hay un espacio de capacitación para los censistas donde les explican cómo llenar los formularios, cómo realizar las preguntas. Y en la encuesta, por ejemplo, hay una metodología para determinar cuál es la muestra requerida para que esos resultados sean realmente representativos de acuerdo a la cantidad de población que se quiere estudiar. El censo que más conocemos es el de población, hogares y vivienda, que se realiza, como ya lo dijimos, cada 10 años, pero no es el único. Hay también un censo económico, hay un censo agropecuario y hay otros censos más específicos, como cuando se realiza un proceso de reurbanización en una villa, se hace un censo de la población que vive en la villa previo al proyecto. En el caso de las encuestas hay muchas, pero aquí estamos mencionando dos que son bastante útiles para cuestiones sociales y económicas. A nivel nacional tenemos la encuesta permanente de hogares, que es una encuesta que se realiza de manera trimestral
y que releva las características socioeconómicas y habitacionales en 33 aglomerados urbanos. Esto es en las 24 capitales provinciales y alguna otra ciudad como Bahía Blanca, Rosario, etc. Los resultados que da son obviamente por aglomerado y la ventaja que tiene es que al ser trimestral nos permite realizar un seguimiento de la evolución de determinados datos. Luego, a nivel más local, tenemos la encuesta anual de hogares, una encuesta que realiza el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que, como lo dice su nombre, es anual y que releva condiciones habitacionales y sociales a nivel de comuna, así que es muy útil para trabajar en la ciudad. Entrando ya al censo en sí, vamos a empezar por decir qué datos recoge este censo. Por un lado, releva datos de población, cómo está compuesta por sexo y por edad, cuál es su procedencia, es decir, dónde nació, qué niveles educativos alcanzó, si tiene cobertura de salud y cuál es su condición de ocupación. Por otro lado, releva cuestiones de la vivienda, como qué tipo de vivienda es, casa, departamento, casilla, pieza de inclinato, etc. Cuáles son los materiales de pisos y techos y las instalaciones con las que cuenta esa vivienda, cuántos ambientes tiene, cuál es el régimen de tenencia, es propia, es alquilada, es irregular y por último, cuántas personas viven en esa vivienda. Los datos se relevan de manera individual, es decir, vivienda por vivienda, pero por algo llamado secreto estadístico, luego se agrupan en una unidad geográfica llamada radio censal, que en las ciudades tiene aproximadamente 300 viviendas. Esto hace que su tamaño varíe de acuerdo a la densidad del sector que se esté estudiando. Acá vemos dos barrios de la ciudad de Buenos Aires y cómo varían los tamaños. En Balvanera, que es un barrio mucho más denso, los radios son de menor tamaño que en Liniers, que es un barrio algo más periférico y por lo tanto de menor densidad. Fuera de las ciudades, en áreas rurales o semirurales, la cantidad de viviendas por radio censal es mucho menor, porque si no, los radios tomarían superficies extremadamente grandes. Ahora vamos a ver algunos datos que salen del censo. En primer lugar, tenemos los totales de población, que en 2010 eran 40.100.000 para Argentina y casi 2.900.000 para la ciudad de Buenos Aires. Pero lo interesante de ver acá es la evolución de la población y cómo, mientras que la población nacional viene creciendo ininterrumpidamente, la población de la ciudad de Buenos Aires está estancada desde el censo de 1947 alrededor de los 3 millones de habitantes. Luego podemos estudiar la estructura de la población, es decir, el cómo está compuesta. Esto se hace normalmente mediante un gráfico de pirámide en el cual se sitúa la población de varones de un lado, la de mujeres del otro, y se estratifica según edad, normalmente de 5 años, donde las edades más bajas están en la base y las más altas hacia la cúspide. En este caso vemos la pirámide de la población argentina en 2010. Este gráfico muestra perfiles posibles que pueden tomar las pirámides. En el primero hay una alta proporción de niños y jóvenes, y esto habla de que hay una alta fecundidad y además hay alta mortalidad. En este caso se dice que la población es joven y se asocia a los países subdesarrollados. En el segundo de los perfiles se estrecha la base y se ensancha la cúspide. Esto es porque descienden la fecundidad y la mortalidad. Este descenso de la fecundidad se asocia a la incorporación de las mujeres en el mercado laboral y también con un cambio cultural que hace que las personas tengan menos hijos. El descenso de la mortalidad tiene que ver con mejores condiciones de vida y mayor acceso a los servicios de salud. En el tercer perfil, la natalidad disminuye tanto que hay menos población joven que población madura. Este caso se relaciona con los países desarrollados, en los que se dice que la población es vieja. Si buscan las estructuras poblacionales de los países europeos, van a ver que tienen este tipo de pirámide. Y de hecho, están bastante preocupados por el envejecimiento de su población, entre otras cosas porque a medida que esta tendencia se acentúa, tienen menos población en edad productiva, es decir, la que aporta a los fondos provisionales,
que población pasiva, es decir, los jubilados que perciben sus saberes gracias a los aportes de quienes en ese momento están trabajando. Argentina está en un periodo de transición de una población joven a una población madura. Acá podemos ver las pirámides de la ciudad de Buenos Aires y de 3 de las comunas que está trabajando la cátedra este año. Si comparáramos la población total de la ciudad con la nacional que vimos antes, veríamos que hay menos fecundidad que en el total del país. También hay un ensanche en el centro, que seguramente está vinculado con la población en edad de trabajar que viene a la ciudad justamente buscando trabajo. Otro aspecto que resalta es que hay mucha población mayor de 80 años, lo que habla de mejores niveles de vida y mejor acceso a la salud. Yendo al detalle por comuna, podemos ver que la población de la comuna 9 se asemeja bastante a la general de la ciudad, pero en la 4 y especialmente en la 8 hay diferencias bastante notables. Tenemos muchos más niños y jóvenes y también hay menos ancianos. Entonces, si lo tuviésemos que vincular con las políticas públicas, tendríamos que pensar en esta comuna en políticas dirigidas a esos niños y jóvenes, ya sea de educación, de esparcimiento u otros, y por otro lado tendríamos que pensar en cómo mejorar las condiciones de vida y de acceso a la salud para la tercera edad. Luego vamos a tener datos sobre las condiciones sociales de la población. En este caso estamos viendo los datos de cobertura de salud, quienes poseen cobertura de salud, y en porcentaje vemos la comparativa entre la Ciudad de Buenos Aires y el total del país, y la Ciudad de Buenos Aires está bastante mejor posicionada porque un 82% de su población tiene o tenía en 2010 cobertura de salud, mientras que en el país ese porcentaje descendía a 64%. Tenemos distintas maneras de caracterizar la situación habitacional en la ciudad. Una de ellas es el índice de materiales o INMAT, que lo que hace es definir 4 calidades de acuerdo a los materiales que poseen las viviendas en pisos, techos y cielos rasos, donde calidad 1 es el de mejores materiales y más resistentes y calidad 4 es el de materiales poco resistentes. En el gráfico vemos primero la situación en la ciudad y luego en las comunas 4, 8 y 9. Lo que podemos ver es que en el general de la ciudad las dos peores calidades, es decir, la 3 y la 4, tienen unos porcentajes muy pequeños, pero estos aumentan en la comuna 8, aumentan en la comuna 9 y aumentan también en la comuna 4. Es decir, que las 3 comunas tienen peores condiciones habitacionales que el general de la ciudad. Otro dato para caracterizar la situación habitacional es el régimen de tenencia, es decir, si las viviendas son propias, son alquiladas o son de tenencia precaria, es decir, que no son ni propias ni alquiladas. Si vemos en el gráfico la situación en las distintas comunas de la ciudad, llama la atención como en las 3 comunas que mencionamos antes, la 4, la 8 y la 9 que están remarcadas, es bastante mayor el porcentual de viviendas en tenencia precaria que en el resto de la ciudad. De hecho, la comuna 8 es la que mayor porcentual tiene de tenencia precaria. Y este dato es relevante porque dentro de la tenencia precaria están incluidas las viviendas en villas y asentamientos, que por supuesto no tienen un título de propiedad ni tienen contratos de alquiler legales. El hacinamiento crítico es un concepto del que seguramente estén al tanto. Se trata de aquellas viviendas en las que viven más de 3 personas por cuarto, sin contar cocina y baño. Tenemos acá los números de Argentina y de la ciudad de Buenos Aires. Acá hace falta aclarar que este dato está por hogares y para el censo no es lo mismo hogares que vivienda. Mientras que vivienda es el espacio físico, los hogares son los grupos de personas que comparten los gastos de alimentación. Es decir, que en una vivienda puede haber más de un hogar. En Argentina, el dato 2010 de hacinamiento crítico era de 3,95% de los hogares, mientras que en la ciudad de Buenos Aires era de 1,53% de los hogares. Y por supuesto habría que analizar el dato por comuna para ver cómo varía, porque seguramente no sea uniforme. El NBI, o necesidades básicas insatisfechas, no es un dato que salga directamente del censo, sino que es un indicador que se construye con los datos censales. Es el que se usa normalmente para medir la pobreza.
y habla de los hogares que sufren al menos una de las siguientes condiciones. O viven en una vivienda inconveniente, ya sea precaria o de inquilinato u otras, o tienen viviendas sin cuarto de baño, o son hogares con hacinamiento crítico, o hay niños en edad escolar que no asisten a la escuela, o son hogares con 4 o más personas por miembro ocupado, en los cuales el jefe de hogar tiene además un bajo nivel de educación. Abajo podemos ver los datos 2010 para Argentina y para Ciudad de Buenos Aires, y una vez más la Ciudad de Buenos Aires en este sentido está mejor posicionada. Vamos a ver a continuación qué podemos obtener a partir de los datos obtenidos en el censo. Además de los diferentes gráficos donde podemos comparar distintos tipos de datos, podemos visualizar estos mismos en distintos mapas donde nos permitan tener comparativas claras y sencillas entre censo y censo. En este primer caso, veremos en los radios censales de la Ciudad de Buenos Aires los datos de la densidad de población entre el censo del 2001 en comparación al censo de 2010. Fácilmente podremos observar variaciones en la comuna 4, 8 y también en el barrio 31. En este segundo mapa vamos a comparar los niveles de hacinamiento de la ciudad entre el censo del 2001 en relación al de 2010, donde también podremos identificar cambios en la parte sur de la ciudad y por ejemplo también en la zona del playón de Chacarita. Los datos que observan en este análisis, como pueden ver en las referencias, es el porcentaje de ocupación de habitación mayor a 3 personas por radio censal. Por último, otra de las tantas variables de información que recolecta el censo, tenemos por ejemplo los tipos de vivienda, que abarca desde rancho, casa, departamento, etc. En el caso de la ciudad, principalmente vamos a encontrar lo que es casa y departamentos, pero se analizan otras zonas de Argentina, en el interior o algunas zonas del conurbano, las variables son otras en comparación a lo que estamos analizando en este ejemplo. Como pueden ver, la tasa de departamentos por radio censal entre 2001 y 2010 no sufre cambios importantes como vimos actualmente, pero bien sabemos que la ciudad desde el año 2010 en adelante tiene un constante desarrollo en lo que respecta a edificios de vivienda en diferentes zonas de la ciudad que anteriormente predominaban las casas, por lo que una vez que los datos del censo de este año estén publicados, vamos a poder observar esas variaciones de manera sencilla.